Ya, ya chicos. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso central. Este es un tema de cierta manera bonito y que es muy importante que lo aprendan porque si bien no he visto muchas preguntas en el ENAM, porque ya no estamos pasando en eso, del sistema nervioso central o del examen del líquido cefalorraquídeo, que es en realidad lo que vamos a hacer hoy, analizar el líquido cefalorraquídeo. Sí es importante para que puedan ustedes tener esto de base y sepan diferenciar entre las características del líquido cefalorraquídeo, es decir, las características bioquímicas que tenga el líquido cefalorraquídeo, para que ustedes puedan discernir entre viral, bacteriano, si es por hongos o si puede ser por parásitos, ¿no? Que son los cuatro grandes grupos importantes que tenemos que tener en cuenta. Ya. Eh, si tienen alguna duda a lo largo de la sesión, solamente, como les dije, me dicen en el momento o al finalizar si desean. Importante antes de, siempre a Nato, vamos a ir recordándolo porque, como les estaba diciendo, el sistema nervioso central, ¿cómo lo vamos a estudiar laboratorialmente? Va a ser a través de la extracción del líquido cefalorraquídeo. Y como yo sé dónde extraer el líquido cefalorraquídeo, porque es importante que tú sepas de dónde sale y en qué ubicación yo debo extraer el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si les preguntan por A o B en sus prácticas, en qué ubicación o en qué anatómica, bueno, qué ubicación anatómica o entre qué lumbares se va a extraer el líquido cefalorraquídeo, va a ser entre L3, L4, L5. ¿Y por qué? O sea, todo tiene un porqué, ¿verdad? En medicina todo tiene un porqué. ¿Por qué? Porque no sé si se dan cuenta acá en el punto que les estoy señalando, vamos a tener una médula, ¿no? Se encarga de que llegue la médula espinal, que pueda llegar y diferenciarse entre todos los nervios que van a continuar. Entonces, eh, ¿dónde termina, por así decir, la médula espinal, su grosor o el grosor más que tiene, o sea, más anchito que tiene, va a ser en esta parte, en el 2 más o menos, va a terminar, ¿no? En un promedio. Entonces, si tú por A o B no recuerdas la ubicación y pinchas, por ejemplo, en L1 o L2, obvio que le vas a causar una parálisis al paciente. Saben que el sistema nervioso central, aparte de cumplir una función motora que va a estar en relación con las sinapsis que pueda tener el mismo sistema nervioso, bueno, cumple otro tipo de funciones, ¿no? Pero en este caso afectaría la función motora del paciente. ¿Por qué? Porque justamente no recuerdas la ubicación de la extracción de la punción lumbar o de líquido cefalorraquídeo, perdón. ¿Y cómo se llama el estudio para poder extraer el líquido cefalorraquídeo? Como les estaba diciendo, la punción lumbar. Bueno, viene del umbus, que vendría a ser de la ubicación, obviamente, de la extracción de lumbar, y punctio, porque está relacionado con la punción y con los del cactus, las puntitas que ellos tienen, como acá. Entonces, es como para que lo recuerden, pero en realidad la punción lumbar es así, es como tal, ¿no? Punción lumbar. Le vas a pinchar ahí en L3, L4 o L5, ya entre ellos, ¿ah? Ojo. Y ahí, como les dije, importante porque al nivel de L3 va a terminar lo que se llama la médula espinal en su mayor grosor y después de ello van a ser mucho más delgaditas, por lo tanto es menos la afectación que puedas tener o sea, en realidad no debería haber una afectación en el paciente después de eso. ¿Ya? Entonces, más que nada es por la anatomía del paciente, por qué se pincha en L3, L4 o L5, ¿no? Entre L3 y L4 y L4 a L5. Entre esos, como acá está, en esta imagen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más debemos recordar un poco de anato? Las cubiertas del cerebro.
¿Por qué es importante recordar las cubiertas del cerebro? Porque cuando existe una infección que vamos a hablar hoy, que serían las meningitis o meningitidis o la meningoencefalitis, eh, son afectaciones que van a eh, propagarse o van a ser producto a una infección, algún patógeno, pero en las leptomeninges. Y si ustedes no se ubican dónde es la leptomeninge, me van a decir, bueno, está entre la piel y el cráneo, y nada que ver, ¿verdad? Entonces, recordemos que las cubiertas del cerebro es piel, cráneo, dura madre, y recuerden que las meninges como tal son tres, la dura madre, aracnoide y pia madre. Pero las leptomeninges, que quizá es lo que vamos a ver hoy en más medida y es lo que se afecta cuando hay unas infecciones bacterianas, virales o parasitológicas o micóticas, vamos a ver la afectación del aracnoide y la pía madre. ¿Por qué? Justamente porque ahí se encuentra la producción de líquido cefalorraquídeo y se dan cuenta que hay ahí va a haber mucho mayor vascularización, venas y todo. Entonces, por ello es importante y más que recuerden las leptomeninges que les podrían preguntar. ¿Ya? Eh, Acá deben recordar que normalmente el adulto va a tener de 100 a 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo de manera normal, en los lactantes de 70 a 90 mililitros, lactantes y niños, y los neonatos de 10 a 60 mililitros, ¿ok? Ya ahora, después de recordar un poco de anato, vamos a tener que empezar a hablar sobre las patologías que van a abarcar el sistema nervioso central. Dentro de ello vamos a tener, como les dije, la meningitis. Itis hace referencia a una infección, una inflamación. Entonces, la meninges está infectada, están inflamadas en este caso, debido a una infección. eh, y esto se explica cómo fisiopatológicamente, a través de los mecanismos de infección de la leptomeninges o leptomeningia. Y ya, como hace rato les dije, ¿cuáles vendrían a ser las dos leptomeninges importantes que les dije que deben recordar? Aracnoides y pía madre. Muy bien, sí me están escuchando. Ustedes lo notan. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que puede generar una infección en este lugar, en estas leptomeninges? Vendría a ser en las infecciones de vías respiratorias altas, bacterianas, que vendría a estar en relación con vías hematógenas, es decir, que puede entrar cualquier virus, por ejemplo, de la malaria, o que vendría a ser, no es un virus, conste, pero es un parásito que va a entrar a través de un vector y va a usar la vía hematógena para que pueda generar infección en el cuerpo humano, que vamos a verlo más, malaria vamos a verlo en parasitología, pero en el laboratorio de parasitología me refiero, no al curso. Ya, disminución indirecta del foco, de un foco infeccioso puede ser en cualquier otro lugar que pueda ser una extravasación. Aquí en Perú, típico una TBC que puede generar signos meningios, porque la TBC es una micobacteria que puede abarcar o puede afectar a cualquier sistema, ¿no? Nervioso, pulmonar, cutáneo, cualquiera. Entonces también puede ser eso, ¿no? Una diseminación de un foco infeccioso que ya tenía el paciente, que obvio es pulmonar y que ya está diseminándose para otro lugar, como el caso de la TB. Otra forma de que pueda darse una infección de las leptomeninges vendrían a ser por una introducción del mismo organismo. A través de cirugía, QX de cirugía, ya a través de procesos quirúrgicos. Entonces, estos procesos quirúrgicos pueden dar una mayor predisposición a que el paciente pueda tener la obtención de un microorganismo, ¿ya? Y obviamente, siempre hemos, siempre hemos dicho que que lo que la clínica manda, porque al nosotros ser el curso de laboratorio, el laboratorio va a depender mucho de la clínica del paciente, cómo el paciente venga. Entonces, si tú tienes un paciente que viene con signos meningios, lo principal, como se llame,
como se llaman, perdón, vendría a ser una rigidez de nuca, el signo de Kernin, el ciclo de Brusinski. No sé si ya lo habrán visto en MED, MED 1, pero lo van a ver. Entonces, la rigidez de nuca vendría a ser que tú, al momento de elevar la cabeza del paciente y el tronco, el paciente va a tener como un sobresalto, por así decirlo. Es decir, no le vas a poder levantar la cabeza bien. Es como tal, ¿no? Una rigidez de nuca. Y esto se relaciona bastante con el signo de Brusinski, porque en algunos casos del signo de Brusinski tú le levantas la cabeza y de contraparte el paciente va, como en este caso, como la imagen, va a doblar las piernas, ¿no? Entonces, elevamos la cabeza del paciente, como dice acá, y este va a flexionar la rodilla de forma refleja. Cuando tú tienes esta clínica de rigidez de nuca, Brusinski o Kerning, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Elevamos una pierna y el paciente va a flexionar la rodilla de forma refleja. O sea, le dices, levante la pierna de manera recta, o sea, lo que se quiere, y de la nada, ¡fum!, el paciente dobló su pierna. No, bueno, dobló su rodilla, ¿no? Eso. Entonces, esto es una forma refleja que podría tener el paciente, es el signo de Kearney. Y si en tu caso clínico de laboratorio te explican sobre signos meningios, tú ya piensas que es una afectación del líquido cefalorraquídeo y esta afectación del líquido cefalorraquídeo se van a manifestar como estos signos clínicos y por lo tanto tienes que hacer un estudio porque estos normalmente se van a presentar cuando hay una infección. Y recuerden, ¿ah? Ojo que cuando existe una infección del sistema nervioso central o de las meninges o meningitis como tal como se llaman, el estudio o el estándar para que tú puedas determinar la causa de ellos vendría a ser el estudio del líquido cefalorraquídeo, realizar una punción lumbar para que tú puedas ver las características bioquímicas de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Bioquímicas me refiero a proteína, leucocitosis, predominio de qué, polimorfo nuclear, que lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Otra cosa que quizá les podrían preguntar vendría a ser las causas de la meningitis. Ya recuerden que, como les estaba diciendo, la meningitis puede estar causada por los cuatro grupos más importantes, por así decirlo, las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, ¿no? Dentro de ello vamos a tener a las bacterias que generan una causa infecciosa aguda. ¿Qué quiere decir aguda? Que es brusca, ¿verdad? Y cuando hablamos de bueno, de igual manera, ¿no? Si es bacterianas agudas, pues va a tener su contraparte, las bacterianas crónicas. Y ahí a la cabeza vamos a tener el Mycobacterium tuberculosis, que sí o sí lo van a tener que memorizar en cuanto a la bioquímica más adelante, pero tengan en cuenta que esto es por una infección bacteriana crónica, ¿ya? Justamente porque, como les estoy diciendo, la tuberculosis o el Mycobacterium se va a dar principalmente o la vía de exposición o la vía de inhalación o la vía que genera la transmisión, el Mycobacterium va a ser vía inhalatoria. Entonces, la vía inhalatoria primero va a ser siempre al pulmón y de ahí se va a extravasar al sistema nervioso central. Por lo tanto, no vas a pensar que una Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo va a ser una meningitis aguda, ¿no? Vas a tener que pensar que la meningitis eh, tuberculosa o por Mycobacterium tuberculoso va a ser por algo crónico. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Que primero va a llegar al pulmón y de ahí se va a extravasar. Y todo eso toma tiempo, ¿no? No es de un momento a otro, toma tiempo. Entonces, por eso no te vas a confundir si te dicen Mycobacterium tuberculosis, si es meningitis crónica o aguda, ¿ya? ¿Qué más? Las bacterianas agudas a la cabeza, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Anopheles influenzae, Streptococcus agalactiae, Listeria monocitogenes, Bacillus gram-negativos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis. Todo eso debo aprenderme al menos tres de cada uno para que puedas entender, diferenciar entre las causas bacterianas agudas y las crónicas. La más frecuente en crónicas, Mycobacterium tuberculosis, que sí o sí no te debes olvidar.
Y ya de ahí puedes poner el Treponema pallidum, la Brucella, Borrelia, pero sí o sí en crónicas tuberculosis y en agudas Neisseria meningitis con Streptococcus pneumoniae y por ahí en Anopheles influenzae. ¿Ya? ¿Qué más? En cuanto a virus, vamos a hablar sobre los enterovirus. eh, y ahí hablábamos del virus de herpes simple uno y 2, ¿ya? Los citomegalovirus también pueden entrar en este lugar. eh, y los virus de la parotiditis y los arbovirus. Los arbovirus vienen a estar en relación al virus del dengue y del Zika, así que mucho ojo porque ahora se ha visto mucho endémico o estamos creciendo con casos de dengue. Ya, disculpen chicos. Ya, en cuanto a los hongos, a la cabeza criptococo y cándida, quizá eso para que se acuerdan, el histoplasma. El histoplasma es una micobacteria, un hongo que normalmente se va a encontrar en las heces o en cuevas de murciélagos. Entonces, no es muy frecuente por nuestro entorno, pero quizá en lugares de cuevas sí. Entonces, Criptococo y Cándida, que se acuerdan, está bien. Los protozoos, en este caso, ambos, ¿no? Vendrían a ser parásitos, protozoo y helmintos, que ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero para que lo tengan en cuenta, también podría generar causas infecciosas de meningitis. Causas no infecciosas vendrían a ser tanto inflamatorias como vasculitis. No creo que les pregunten mucho eso, así que vamos a pasarlo. Ya, pero sí las causas infecciosas, y principal que diferencian entre bacterianas agudas, crónicas, virus y hongos y los parásitos. ¿Ya? Pero más importante todavía va a ser que ustedes recuerden los parámetros de normalidad del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya, chicos? ¿Por qué es importante que ustedes recuerden los parámetros de normalidad del líquido cefalorraquídeo? Porque si ustedes no saben lo normal, ¿cómo van a diferenciarlo con la normal? No se puede, ¿verdad? Entonces, las proteínas que ustedes van a tener que recordar que normalmente se dan en el líquido cefalorraquídeo o el parámetro que ustedes sí o sí deben de saber es de 15 a 45 miligramos por decilitro. Alguna alteración de ello, vamos a poder diferenciarlo entre virus, bacteria, bacteriana crónica o aguda, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ustedes recuerdan que el valor normal es este y de la glucosa también es 50 a 80 miligramos por decilitro. Otra cosa que quizá les puedan preguntar es el lactato de 1 a 3 milismol por litro. Lo que está señalado en amarillo es justamente lo importante y lo que sí o sí deberían recordar. Y recuerden que celularmente también vamos a sumarle, las células que vamos a encontrar van a ser linfocitos, pero van a ser de 0 a 5, dependiendo de la ubicación. De 0 a 5 nada más vamos a encontrarlo, ¿ya? Entonces no es que encontremos linfocitos en el nicocefalorraquídeo. Normalmente no deberían haber, porque sabemos que los linfocitos van a ser como nuestros soldaditos, se van a activar cuando hay algo malo, ¿no? Entonces, es... Y esas características se van a determinar qué es normal y qué va a ser patológico. Otra cosa que es bien importante que también en su PPT lo remarcaron, vendría a ser la presión de apertura normal. Va a depender mucho de que si el paciente es un niño, si es un adulto o si es un obeso, ¿ya? Si es un neonato, vamos a tener de 10 a 100 milímetros de mercurio y en adulto igual de 90 a 180 y en los obesos 250, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es lo normal, ¿ya? ¿Qué más? Como les estaba diciendo, el líquido cefalorraquídeo de manera normal, los adultos van a tener un volumen de 90 a 150 mililitros. Generan al día 500 mililitros y por minuto de 0,3 a 0,4. Es como dato para que lo tengan. No creo que les pregunten. Quizá el volumen normal para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo se va a reponer cada 5 a 7 horas. La producción de líquido cefalorraquídeo va a depender tanto de los plexos coroides, plexos coroideos y revestimiento epidemiario o espacios supragnadeos, ¿ya? Estos son como datos anato
fisiológicos para que lo puedan recordar. ¿Qué más? Un dato sí importante que no vi en su teoría, pero sí es importante, las indicaciones de la punción lumbar. Es decir, a qué paciente yo digo que debo realizar la punción lumbar, porque no a todos se debe realizar una punción lumbar. A la cabeza, una infección meningia. O sea, si tú sospechas con la clínica que les dije hace rato, puede haber muchos más síntomas clínicos que te ayuden, pero los principales son los signos meningios, que se llaman lo que vimos anteriormente, ¿no? Los signos meningios principales, ¿ya? Entonces, si tú sospechas o ves en el paciente eso, pues hazle una punción lumbar, ¿no? A la cabeza infecciones, como les dije. La hemorragia subaracnoidea también va, pero ahora se ha visto que hay métodos menos invasivos que vendrían a ser a través de radioimágenes, pero antiguamente la hemorragia subaracnoidea se detectaba a través de la punción lumbar. ¿Cómo? ¿Cómo se detectaba eso? Eh, a- eh, Porque extraían, ay, voy a poner rojito. En la hemorragia subaracnoidea extraían tres tubos o tres vasos. Se llamaba como método de tres vasos, ¿ya? Algo así. Y en los tres tubos permanecía la coloración media rojiza o roja. Entonces, si en los tres tubos permanecían esto, era subjetivo de que sí es una hemorragia subaracnoidea. Pero si por ave solamente aparecía en el primer tubo y en los otros ya no, era porque quizá había sido una punción traumática y bueno, ha habido, subsaliendo la sangre. Pero si permanecen los tres tubos que se extraen normalmente para un líquido, para una evaluación de líquido cefalorraquídeo, ahí hablábamos de una hemorragia subaranoidea. Pero como les digo, la hemorragia subaranoidea ahora está mucho mejor visto en imágenes que en una extracción de líquido cefalorraquídeo, que es un método invasivo en realidad, ¿no? Y una imagen pues le puedes tomar y no le estás haciendo mucho daño al paciente. En neoplasias primarias y secundarias, esto depende también de desmilizantes, instalación de fármacos o anestesia, obvio en anestesia sí, la anestesia epidural también. ¿En qué casos no le voy a realizar una punción lumbar? Bueno, si hay una alteración grave de la coagulación, es decir, si tu paciente, no sé, toma algún anticoagulante, pues lo suspendes y lo realizas, pero en realidad si tiene problemas como hemofilia, o algo que esté generando un proceso anómalo en la cascada de la coagulación, pues no le das, no lo haces. A menos que le digas que sus anticoagulantes lo deje por un rato y ya. O le des anticoagulantes, ¿no? Ya, infecciones de la piel, no. Justamente porque al realizar la punción lumbar tú vas a introducir una aguja al mismo sistema nervioso central donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si por ahí una infección ahí por donde lo vas a realizar, por donde vas a realizar esa punción lumbar, obviamente que vas a generar que esos microorganismos entren, ingresen con todo tu aguja, ¿no? Entonces es preferible no hacerlo. Hipertensión endocraniana tampoco, un déficit neurológico focal tampoco. ¿Ya? Este es un algoritmo que es sugerido para la recolección de líquido cefalorraquídeo. Normalmente se extraen tres tubos de manera estéril, sin agregado de anticoagulantes. Eh, es importante que se realicen los tres tubos, pero creo que en una clase dijeron que normalmente acá se realiza solamente dos, justamente porque no se dispone mucho laboratorialmente del análisis de los tres tubos porque las pruebas bioquímicas se van a obtener del primer tubo, las pruebas bacteriológicas del segundo y las pruebas virológicas del tercero. Es decir, si tú sospechas de algo viral, puedes sacar los tres, pero está establecido que saques tres, ¿no? Normalmente acá creo que sacan dos, pero si les preguntan cuántos tubos es la extracción, pues ustedes marquen tres. El primero para bioquímico, el segundo para bacteriológico y el tercero para pruebas virológicas, virus, ¿no? Para ver virus. Ya, entonces, otro examen importante para tener en cuenta vendría en el ser el examen macroscópico, ¿ya? Dentro de ello, los coágulos, el líquido cefalorraquídeo viscoso, el líquido cefalorraquídeo rosado y el amarillo verdoso, el marrón, cada uno de ellos me puede explicar alguna patología que podría estar pasando en mi paciente.
¿Se acuerdan que también lo veíamos en el derrame pleural? Las características del derrame pleural me ayudaban a direccionar mi diagnóstico a algo. Pues acá igual. Cuando tenemos unos coágulos, es decir, al momento de extraer los tubos, al momento de extraer el líquido cefalorraquídeo, tenemos coágulos, vamos a pensar en una meningitis supurativa o en TBC. Si está medio viscoso, tú piensas en una meningitis criptococócica o metástasis meningia. Si está medio rosado, ustedes van a pensar en que puede haber sangre. Y ahí vamos a ver a la hemorragia cerebroaminoidea. Como les dije, normalmente va a ser un rosado así, como está acá, pero tiene que ser en los tres tubos que ustedes extraen, porque puede ser que solamente salga en uno, y normalmente si solo sale en uno es porque la punción ha sido traumática y no, en realidad sería una hemorragia subaranoidea, ¿no? Entonces debe ser en los tres tubos que extraigas. El amarillo verde, que vendría a ser la hiperbilirrubinemia, el líquido cefalorraquídeo marrón, que vendría a estar en relación con la melanoma meningio metastásico. Y si encuentras algo blanquecino, también sospecha de TB, al igual que si ves coágulos. ¿Ya? Valores de referencia del líquido cefalorraquídeo en cuanto a la célula. Estos sí o sí tienen que recordar. ¿Se acuerdan cuáles son monocitos y cuáles son polimorfonucleares? ¿Se acuerdan de nuestra mnemotecnia? ¿Ven? Creo que ven Bueno, era basófilos, eosinófilos, neutrófilos. listo, muy bien, eso. Ya si no me decían, ya no les hacía ni una mnemotecnia más ya. Ya, entonces, polimorfos siempre van a recordar eso, van a tener que recordar, porque ahora que vamos a ver líquido cefalorraquídeo, van a ver que cuando hablamos de una meningitis aguda, va a haber un predominio de polimorfos nucleares. Entonces, en su pregunta, o bueno, les van a poner predominio de polimorfos nucleares. No son tan buenos. Mentira. O sea, les van a poner neutrófilos, les van a poner basófilos, les van a poner eosinófilos. Entonces, si tú no recuerdas quién está dentro de los polimorfos nucleares, te vas a marear un poquito, ¿ok? Entonces, nuestra famosa hematología ven 10. Entonces, polimorfos vamos a ser los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y bueno, los que sobran vendrían a ser los mononucleares. Ahí estamos hablando de los monocitos y los linfocitos, ¿ya? Ahí están los valores normales, pero más que recuerden esos porcentajes de valores normales, yo les recomiendo que recuerden esta tabla que vamos a verla. Eso es más importante, ¿ya? Esto lo saqué de su diapo, hablaba sobre la turbidez. Hablan sobre si encontraban los pleocitosis mayor a 200 unidades internacionales o hematis mayor a 400 microorganismos, contrastes radiológicos, un aumento de proteínas mayor a 100 miligramos. Si tenemos turbidez, podríamos sospechar de algo malo que esté pasando. Pero como les digo, este cuadro es lo que sí o sí les recomiendo que se lo impriman y que lo tienen que memorizar. Ya. ¿Qué más? Ah, cuando hacemos un examen micro de líquido cefalorraquídeo, también también vamos a poder ver a través de la tinción de Gram, y también vamos a poder ver micobacterias acá a través del VAR, que vamos a verlo en TB, que es especial o sea, especialmente para TB, y tú vas a ver ahí a las micobacterias, ¿no? En este caso vendrían a ser según la TB, si es VAR positivo o VAR negativo, ¿no? Vamos a ver las micobacterias. Ahí está en esta imagen grande. Ah, recuerden que el aspecto normal de líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es? O sea, en esta imagen, ¿me pueden decir cuál es el aspecto normal del líquido cefalorraquídeo? El Incoloro o normal era claro y transparente. sin color, ¿no? Ujú. En el uno en este caso, ¿no? Como les estoy poniendo ahí para que me digan. Gracias, Jocelyn, gracias, Giseli. Sí, en realidad no tendría color, no tendría que ser turbio, no tendría que ser un color amarillento, no tendría que ser rosado. Entonces,
Recuerden, es sin color, es incoloro, es como el agüita. Entonces, eso es lo normal. Ya, ¿qué más? Diagnóstico diferencial de causas de sangrado en líquido cefalorraquídeo. Como les estaba diciendo, la punción traumática y la hemorragia subaracnoidea. En síntesis, ustedes lo tienen que diferenciar porque en la hemorragia subaracnoidea, en los tres tubos va a permanecer la coloración rosada. ¿Ya? Pero en una punción traumática, puede estar en el primer tubo y de ahí va a ir disminuyendo y quizá en el tercer tubo ya no vas a notar nada, vas a notar el líquido cefalorraquídeo hasta clarito. Entonces, eso te quiere decir que la punción ha sido traumática, es decir, quien ha realizado la punción puede haber generado esa ruptura de tejido y bueno, esté generando la sangre que está saliendo, pero no quiere decir que sea una hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Ya, ahora sí, con lo que sí o sí se tienen que aprender. Las características del líquido cefalorraquídeo, normal y patológico. Esto sí o sí tienen que aprendérselo. Y es muy importante que ustedes diferencien entre meningitis aguda, meningitis crónica, meningitis linfocitaria o aséptica y la encefalitis. ¿Ya chicos? ¿Por qué? Porque algunas características importantes del líquido cefalorraquídeo me van a ayudar a diferenciarlas. Y aquí entra bastante a tallar lo laboratorio, porque el laboratorio es la base para que tú puedas diferenciar entre este tipo de meningitis, porque no puede venir un paciente con signos meningios y tú puedes decir, esto es por causa bacteriana, esto es por causa viral, solamente viéndolo. No, ahí sí necesitamos el líquido cefalorraquídeo y el estudio laboratorial, ¿ya? Entonces, recuerden, vamos a ver todos, pero al final les voy a decir que sí o sí tienen que recordar, ¿ya? La presión de apertura, normal habíamos dicho, depende de si es niño, si es obeso o si es un adulto, pero en promedio es de 8 a 18. En una meningitis aguda, que está de verde, vamos a tener que la presión de apertura va a estar normalmente elevado, es decir, que les pueden poner 20, 25, así, ¿ya? La meningitis crónica también está elevado. ¿Dónde más está elevado? En la meningitis linfocitaria o aséptica. También está elevado. Y cuando hablamos de una encefalitis, pues no lo vamos a ver mucho, ¿no? O sea, es como que no lo refiere. Si se dan cuenta, la presión de apertura en tanto aguda como crónica linfocitaria van a estar elevados. Entonces, que se aprendan ese valor no es muy importante. Solamente recuerden que va a estar elevada la presión de apertura en crónica aguda y linfocitaria. Ya, en cuanto al aspecto, quizá tener en cuenta que el color medio claro, incoloro, que vamos a verlo en el paciente es normal. Pero ya si tú miras al momento de extraer macroscópicamente el líquido cefalorraquídeo está medio purulento, tú vas a poder direccionarte a que es una meningitis aguda. Si es una meningitis crónica, tú lo vas a ver claro, o sea, vas a verlo casi normal, con un poquito de turbidez, como más que nada, como el 2 o el 3. ¿Ya? Eh, y la meningitis linfocitaria aséptica va a estar claro. ¿Ya? El recuento celular, aquí es donde vamos a tener en cuenta que el recuento celular va a ser mucho mayor en una meningitis aguda. Y esto se explica fácil, con lógica, chicos, porque si hay un proceso infeccioso agudo, es decir, que está empezando, vas a tener a tu cuerpo que va a reaccionar mucho más rápido, es decir, va a tener mayor soldaditos tratando de defenderte. Por lo tanto, en una meningitis aguda vas a tener un mayor predominio o un mayor recuento celular, porque está tratando de todas las maneras, los soldaditos están mucho más acoplados ahí y tratando de defenderte. A diferencia que si es una meningitis crónica, porque si es una meningitis crónica, tú vas a tener mucho menor celularidad o recuento celular. Va a ser de 100 a 1000 más o menos, un promedio. Eh, Eso sí tendrían que aprendérselo.
Voy a señalarlo en rojo los que van a sí o sí aprenderse. Quizá el recuento celular. Recuerden que es mucho mayor el recuento celular cuando es algo agudo y menor si es algo crónico. Y en cuanto a la celularidad predominante, eso sí o sí tienen que aprenderse. Recuerden que normalmente vamos a encontrar mononucleares en el líquido cefalorraquídeo, pero ¿qué pasa si hay una meningitis aguda? Pues vas a tener polimorfonucleares. Y ahí se van a recordar de la mnemotecnia Venn y ustedes van a, en su pregunta, si les pongan basófilos, eosinófilos o neutrófilos, siempre les ponen, en el caso, a predominio de basófilos o a predominio de eosinófilos o a predominio de neutrófilos. Entonces tú ya vas a pensar, entonces son polimorfonucleares, entonces puede ser por un proceso agudo, ¿ok? Pero si les hablan sobre monocitos o linfocitos, vendrían a formar parte de los mononucleares y los mononucleares van a ser la meningitis crónica, ¿ya? Acá hablábamos que la principal causa en nuestro medio vendría a ser TBC. Y la meningitis aguda, dígame usted, es una causa. El estreptococo pneumoniae. Muy bien. Gracias, Jocelyn. Ya. ¿Qué es lo importante que recuerden? Celularidad predominante para diferenciar entre aguda y crónica. Y otra cosa importante que recuerden, si existe o no presencia de glucosa. Es decir, si un promedio de menos, o sea, si la glucosa hay una hipoglucorraquia, es decir, que está baja la glucosa o está demasiado baja en meningitis crónica. En ambos casos está baja, ¿ya? La glucosa en meningitis aguda y crónica están bajas. Pero entre los dos, en qué está mucho más bajo? Va a ser en la crónica, menor al 25%, ¿ya? En cambio, la meningitis aguda es menor a un 60%. Entonces, en ambos vamos a tener hipoglucorraquia. No se olviden, ¿ah? Anótenlo porque quizá les puedan poner hipoglucorraquia y ustedes ya van a pensar en una meningitis aguda o crónica, ¿ya? En cuanto a la proteinorraquia, es decir, proteína raquia que vendría a ser en el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Si le dicen proteinorraquia, va a haber en la meningitis aguda mayor a 100 miligramos por decilitro, ¿ya? Y en la meningitis crónica, bueno, también va a estar aumentado, va a estar de un 50 a un 300 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo voy a diferenciar entre una meningitis aguda como crónica a través de la celularidad predominante. Porque si se dan cuenta, la mayoría de los otros estudios, pues solamente podría ver, bueno, este está más bajo y este está menos bajo. Pero en la celularidad predominante, ese sí me dice si es crónica o si es aguda. ¿Ya? Entonces, ¿qué sí o sí tienen que aprenderse? La celular predominante. Y recuerden, hay hipoglucorraquia, hay hiperproteinorraquia en una meningitis aguda o crónica. ¿Ya? Hiper acá. Acá hay hiper y acá hay hipo. En una meningitis aguda y una meningitis crónica, ¿ya? A la cabeza, Streptococcus pneumoniae, meningitis, monocitogenes, tuberculosis en la cabeza en crónica, ¿ya? Meningitis linfocitaria séptica, no he visto que pregunten mucho, pero igual, recuerden lo mononuclear, que normalmente va a estar normal, valga la redundancia, la glucosa va a estar en rangos normales. Eso es lo que quizá les puedan preguntar, ¿no? Si les preguntan sobre meningitis linfocitaria, pues les van a preguntar, les van a referir que la glucosa está normal y que la proteinorraquia va a estar disminuida en este caso. Entonces,
En una meningitis linfocitaria séptica, la glucorraquia va a estar normal y la proteinorraquia vamos a tener una hipoproteinorraquia, va a estar bajo, ¿ya? Y ahí a la cabeza vamos a pensar en virus, leptospiria o parásitos, ¿ya? ¿Me entendieron esto? Volvemos a explicar algo porque seguro acá fijo le preguntan al menos una o dos. De acá está todo claro, sí o sí hay que aprenderlo nada más, al 100%. Exacto. Más que el 100% es la celularidad predominante, glucorraquia y proteinorraquia. Lo que sí o sí les pueden preguntar es eso. Esos tres. Ya, dentro de los patógenos, gracias, Celi. Dentro de los patógenos a tener en cuenta van a ser dentro de la meningitis aguda, como estábamos diciendo, el mayor, el que vamos a tener si tenemos un riesgo de 0 a 4 semanas de edad del paciente, vamos a tener al Streptococcus agalactiae de 4 a 12 semanas de edad, igual Streptococcus agalactiae E. coli. Pero si tenemos un paciente de 3 meses a 18 años, ahí va a cambiar la cosa, va a ser en mayor predisposición una meningitis. De 18 a 50 años, pues mayor predisponente una Streptococcus pneumoniae. Y si son mayores de 50 años, igual, pneumoniae. Entonces, quizá qué es lo que les podrían preguntar, que es el único patógeno que varía. De 3 meses a 18 años, la meningitis, ¿no? Que está ahí justo señalado de amarillo. ¿Qué pasa si un paciente es inmunocomprometido? A inmunocomprometido nos referimos a quizá tiene un proceso sistémico o tiene alguna infección, por ejemplo, VIH, TB. Entonces, si tu paciente te dan un caso clínico que diga paciente con diagnóstico de VIH hace 12 años, con diagnóstico de meningitis aguda, ¿cuál es el patógeno cuál es el patógeno que con mayor frecuencia lo atacaría? Entonces, ahí tú vas a marcar Streptococcus pneumoniae o meningitis, ¿ya? Entre esos dos. Si tienes un caso que te diga que el paciente ha realizado un proceso neuroquirúrgico, es decir, por ejemplo, le han sacado un tumor, le han extraído un tumor cerebral y de la nada presenta signos meningios y tú sospechas de una meningitis aguda, ¿cuál sería la causa más probable? Vendrían a ser los estafilococos aureus, ¿ok? En una fractura de base de cráneo, piensas en un Streptococcus pneumoniae y son derivaciones del líquido cefalorraquídeo, bueno, Streptococcus de la coagulasa negativa, aereus, bacilos aerobios, gram negativos, y eso más que nada. Los que están señalados en amarillo, como que les podrían preguntar, ¿no? Igual en neuroquirúrgicos, estafilococcus aureus para que lo puedan señalar ustedes también. Ya. En cuanto a los patógenos que relacionan a las meningitis crónicas, cuando es bacteriana, tú vas a pensar en meningitis tuberculosis a la cabeza. Eso ya les dije, ¿no? Entonces no se tienen por qué olvidar. Les expliqué más o menos el por qué podría ser, entonces para que les ayude a recordar. Hongos, aquí a la cabeza el Cryptococcus neoformans, que les podrían preguntar si hay un patógeno con una meningitis crónica por hongos. Los parásitos también, una encantamoeba o Naegleria fowleri, que podrían atacar, ¿no? En los parásitos de una meningitis crónica. En cuanto a la meningitis bacteriana en recién nacidos, he visto acá una pregunta de tipo ENAM que justamente buscándola, hablaba sobre esto, justo de meningitis bacteriana en recién nacidos. Y acá en la clase nos hablan sobre los patógenos con mayor predisponencia. Van a ser uno, los estreptococos del grupo B, los estreptococos agalactiae, la Escherichia coli en segundo lugar, la Listeria monocytogenes en tercero y otros en los enterococos, estreptococos de grupo D, perdón, o alfa-hemolíticos. ¿Qué es lo que deben recordar ustedes? ¿Qué es lo que quizá les puedan preguntar? Porque a veces muchos no le toman en consideración. Va a ser que el Streptococcus
Agalactiae es una bacteria gram positiva. ¿Ya? Entonces les pueden poner paciente recién nacido con tinción de gram positiva. ¿Qué tipo de meningitis? O sea, se sospecha de una meningitis bacteriana. ¿Qué patógeno podría ser el agente más causal? Bueno, ahí piensas en la cabeza el Streptococcus agalactiae. Y en la pregunta del ENAM que vi, hablaba que el que es a la cabeza es la Listeria monocytogenes. Van a ver. Bueno, más adelante lo puse. Bueno, cuando lleguemos ahí los voy a explicar. Pero en cuanto a sus diapos, lo vi así, que es el Streptococcus del grupo B, Streptococcus agalactiae. O quizá a ustedes ya les dijo cuál es que es el mayor prevalente en recién nacidos. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Pero sería entre uno de estos cuatro y recuerden que va a ser un gran positivo en mayor medida. La E. coli es gran negativo. ¿Se acuerdan que vimos en infecciones del tracto urinario? Entonces, si les dicen gran negativo, pues sospechan de E. coli, pero si le dicen gran positivo, podría ser la Listeria monocytogenes o el Streptococcus agalactiae. ¿Ya? Este es un cuadro de resumen que les va a ayudar a estudiar un poquito sobre meningitis. Recuerden que las meningitis va a prevalecer la clínica, es decir, tu paciente debe venir con clínica para que tú le puedas extraer líquido cefalorraquídeo, no puedes extraer líquido cefalorraquídeo a cualquier persona. Entonces, la clínica va a ser fiebre, cefalea y signos meningios. Es como su triada clásica, ¿ya? Y dentro de ello vamos a tener las causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas vamos a tener la meningitis aguda y tanto la meningitis crónica. Y dentro de la meningitis aguda vamos a tener que su característica es que es un líquido purulento y la bacteriana de mayor gravedad. Y la bacteriana va a estar en relación con mayor gravedad porque la meningitis aguda, al ser un proceso agudo y que en muchos casos puede generar y comprometer la vida del paciente, es algo que se debe tratar rápido y diagnosticar rápido, ¿ya? Acá, recuerden, predominan el polimorfo nucleares, nuestra mnemotecnia ven, ya les voy repitiendo 5 veces, creo. Entonces ya no pueden fallar en esa pregunta. Proteinorraquia y glucosa. La proteína en una meningitis aguda habíamos visto que va a estar elevada. Por lo tanto, lo característico va a ser una hiperproteinorraquia. Hiperproteinorraquia, anótenlo porque quizás se pueden olvidar. Y la glucosa va a ser una hipoglucorraquia. Ya va a estar bajita. En cambio, si hablamos de una meningitis crónica, era por que la glucorraquia en este caso, vamos a tenerlo normal si es por causas virales, que es lo más frecuente. Ah, ojo, acá también para que lo tengan en cuenta. En los niños, la causa más frecuente es viral. O sea, si a ustedes les ponen un caso de un paciente de, no sé, de 12 años, 8 años, no, 4 años, y les ponen muchas bacterias y solo un virus, ya, pues márquenla solo los virus, porque el viral es mucho mayor, es mucho más frecuente en niños que en otro grupo etario. Ya, entonces la glucosa en muchos casos puede estar baja o puede estar normal, ¿ya? Si está normal, piensa en un proceso viral, mayor frecuente en niños. Y bueno, en causas no infecciosas hablábamos de tumores metastásicos, reacciones bioquímicas, alergia medicamentosa y sarcoidosis. Ba, ba, ba. Ya. Dato a tener en cuenta vendría a ser el aspecto en cuanto al... Eso es lo que ya hemos hablado, solamente que acá está en relación a que si es bacteriana, si es vírica, si es micótica o si es parasitológica, ¿ya? Esto es lo saqué de esos de Mir. Ah, se me fue, ya. Bueno, lo saqué, les leí de ahí, de eso, que no recuerdo. Que al final está en la referencia bibliográfica. Ya,
La cosa que te habla sobre un aspecto, ¿no? El de las células, de la glucosa y las proteínas, que como les dije, vendrían a ser los cuatro ítems importantes que sí o sí tienen que memorizar. Entonces, si tienen que memorizar algo es esto y lo que explicamos anteriormente, ¿no? Entre aguda y crónica. O sea, qué diferencias entre aguda y crónica y qué diferencias entre si es vírica, si es micótica o si es parasitaria, ¿ya? ¿Qué cosas les pueden preguntar si es vírica? Como les dije, va a haber un aumento de los linfocitos. Recuerden que los linfocitos vendrían a ser mononucleares. Tanto vírica como TBC como micóticas van a tener esta característica, van a tener predominio de mononucleares, ¿ya? Eh, en cambio, la parasitaria va a estar entremezclada, ¿no? Eosinófilos, que vendrían a formar parte de los polimorfos nucleares, o linfocitos, que también pueden estar ahí, ¿ya? ¿Qué más? En la vírica, la glucosa va a estar normal, entonces eso sí o sí también tienen que aprenderse. Vírica. Células mononucleares a mayor predominio mononuclear, glucosa normal y las proteínas van a estar ligeramente elevadas. En TB igual, mononuclear, pero la glucosa va a estar baja. Hay una hipoglucorraquia. Y de 100 a 500 miligramos por decilitro va a estar la glucosa. En este caso va a estar aumentado también. En los parásitos, en la parasitaria, vamos a tener predominio de polimorfonucleares o mononuclear. Ambos podrían estar. Vamos a tener hipoglucorraquia, pero va a estar algo elevada las proteínas. Todo esto de acá se resume con este cuadrito que yo lo hice a mano, que me había olvidado decirles a ustedes, pero tengo bueno, lo hablamos después. Ya. Em, la cosa es que lo hice yo y para que lo puedan ustedes también hacerlo a mano, es decir, hagan su cuadrito y traten de rellenarlo ustedes mismos con las cosas que se recuerden. Con un lápiz, vayan rellenando y bórrenlo para que se les haga más fácil recordar y para que ya lo tengan como fijado desde ya para su examen, porque fijo les pregunta. ¿Ya? Entonces, acá es lo mismo. Vas a poner glucosa, proteínas, leucocitos y de ahí ácido láctico para que lo puedas tener en cuenta. Pero importante, la glucosa, las proteínas, el predominio de los linfocitos. Y acá, si es bacteriana, vamos a tener una glucosa baja, muy baja, muy baja. Pero si es proteínas, en bacteria vas a tener un aumento de ellas. Vamos a tener hiper, en glucosa hipo y predominio de polinucleares, polimorfonucleares, ¿ya? En hongos solamente vas a tener como una flechita abajo de glucosa baja, proteínas va a estar un poquito elevada y las mononucleares van a tener mayor predisposición en los hongos, ¿ya? En virus es mucho más frecuente que la glucosa esté normal y las proteínas estén un poquito elevadas y haya predominio de mononucleares y el ácido láctico esté normal. Ah, dato importante que acá lo puse era que las bacterias por causa bacteriana, es decir, una meningitis por causa bacteriana va a ser mucho más grave, va a generar abscesos y el paciente va a tener hasta riesgo de vida. Entonces, a diferencia de una viral, que es mucho más frecuente, pero no es tan grave. Entonces, si les preguntan cuál entre todas las causas de meningitis es la más grave, ustedes piensan en bacteriana. Pero si les dicen cuál es la más frecuente, viene a ser la viral. Y ahí acá les puse, ¿no? Para que les puedan recordar los polimorfos nucleares, los mononucleares, para que lo tengan en cuenta. Ya. Acá igual, diagnóstico diferencial para meningitis por estudio del encefalorraquídeo. Hablábamos de bacteriana, hablábamos de vírica, hablábamos de tuberculosa, hablábamos de fúngica
¿Y qué es lo que deben recordar? Lo que está acá, ¿no? Polimorfo nucleares, mononuclear, eh, y si la glucosa o la proteína está elevada o está baja, ¿ya? Lo que hemos estado viendo hace rato, o sea, eso es lo principal, laboratorio del sistema nervioso central es para que se aprendan quizá eso y para que recuerden las causas o los patógenos que generan cada una de ellas. Ya, acá como dato, recuerden que los monomorfonucleares, mononucleares, Mycobacterium tuberculosis a la cabeza, y si tienes predominio de polimorfonucleares, Mycobacterium, perdón, de alguna bacteriana, ¿no? Ya. Ah, ya. Si tú tienes una sospecha de una meningitis tuberculosa, quizá podrías aumentar tus estudios para poder estudiarlo a través del ADA, de la adenosindifosfato amilasa, que es característico, que lo vamos a ver en TB, que lo van a ver ustedes el lunes también en su clase, para TB. En cualquier líquido fluido se mide para que tú puedas ver si existe o no una opción de que eso sea por TB. Te ayuda a medir eso, ¿ya? Acá como les dicen, ¿no? Si es un ADA de una sinosina y fosfatomilasa mayor a 9 unidades por litro, vamos a tener a que es muy sugestivo a meningitis tuberculosa, ¿ya? Igual acá bacteriana, tuberculosa, pero ya lo hemos visto, ¿ya? Ah, esto lo añadieron en su diapositiva, en su PPT que me mandaron, entonces vamos a verlo para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen alguna duda hasta acá sobre meningitis? Recuerden los patógenos, recuerden diferenciar entre bacteriana, hongos y virus, porque quizá les puedan preguntar también eso. ¿Ya? Allá, acá, para que ustedes completen y me digan, porque le he dicho varias veces, ¿cuál es la causa más frecuente de una meningo o meningoencefalitis o meningitis en niños? Por virus. Muy bien, virus. La vírica. La vírica. Muy bien. Normalmente piensas en esto cuando el paciente es menor a un año o está entre 5 a 10 años, que creo que es lo que le pusieron en su diapo. El cuadro clínico sí me parece interesante que quizá les puedan preguntar o los puedan poner en un caso, ¿no? Que les van a poner fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, fotofobia, rigidez nucal. Principal que le pongan rigidez nucal y tú ya piensas en hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo para ver problemas en el sistema nervioso. ¿Ya? Signos de encefalitis podría estar en relación a disfunción neurológica, disminución de conciencia, letargia y convulsiones. Fisiopatológicamente vamos a tener, según la transmisión, a través de contacto directo, fecal oral, picadura de insectos o de garrapatas. Los virus que son causantes de encefalitis y que dan unas manifestaciones típicas, en este caso vendrían a ser los enterovirus, virus de herpes simple y los virus de la varicela zoster. Ya, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Eh, que les pregunten por las manifestaciones sistémicas. Más que eso, creo que se deberían aprender esto sobre los signos meningios en una meningoencefalitis en niños y de ahí recordar cuáles podrían ser, ¿no? Si podrían ser enterobios, si pueden ser virus del herpes simple o varicela zoster. Ya. Importante que siempre se haga la anamnesis, exploración física, un hemograma completo, PCR, procalcitonina, bioquímica, pruebas de función renal y hepática, hemocultivo serológico y el estudio de líquido cefalorraquídeo que hemos visto el día de hoy. ¿Preguntas, dudas? Todo claro. Ya, muchas gracias. Ahora, por favor, ayúdenme en las preguntas. En sí, vamos a hacer también preguntas del, como banquear. Porque he visto que algunas preguntas sí se relacionan con el ENAM, por eso justamente lo estoy poniendo. Al final también les puse dos, tres preguntas tipo ENAM. Ajá, tres. Para que
y lo podemos resolver. ¿Ya? Tenemos un neonato. Miren, acá ya les he dado un diagnóstico de una meningitis bacteriana. Por lo tanto, si a ustedes les dan una meningitis bacteriana, ¿qué es lo que deben pensar? ¿O cuáles son las divisiones que habíamos hecho? Que si es por causa, eh, ah, ¿se acuerdan? Dentro de meningitis bacteriana pensábamos en, o sea, no el patógeno, sino la división que tenemos en ellos. Agudo y crónico. Muy bien, agudo y crónico. Entonces, dentro de ellos dos vas a poder diferenciarlo, ¿no? Si es por causas agudas, si es por causa crónica. En este caso solamente te da leucocitos de 25.000, no te da una mayor, bueno, te habla, ¿no? Que los leucocitos ya vendrían a ser te forman parte de los mononucleares. No, linfocitos, perdón. Entonces, ¿qué más? Dentro de las características del líquido cefalorraquídeo vendría a estar en relación si es que si es turbio, tiene una glucosa disminuida, proteínas elevadas, leucocitos elevados y gran positivo. Entonces, acá, ¿qué es lo que tienen que tenerlo? ¿Qué cosas deben tener en cuenta? O sea, ¿qué datos me hacen pensar? O sea, estos datos me hacen pensar en que si es una meningitis bacteriana aguda o crónica o nos falta datos para poder diferenciarlo entre aguda y crónica. ¿Qué les había dicho cuando hablábamos de una meningitis aguda? ¿Predominio celular de qué era en aguda? Polimorfonucleares. Muy bien, polimorfonucleares. En crónica, ¿de qué hablábamos que había predominio? Monocitos. Ya, pero ¿y los monocitos Mononucleares. dónde están? Muy bien, mononucleares. Muy bien, está bien. Son los monocitos y lo otro que está ahí, ¿no? Y en los polímeros nucleares, las formas en el TMP. Ya. Entonces, acá yo sé que no les preguntan sobre si quieren que tú, o sea, no te preguntan si es aguda o bacteriana, aguda o crónica, perdón, directamente. Pero al preguntarte cuál es el agente causal con mayor frecuencia, tú en primer lugar debes diferenciar entre si es aguda y crónica para poder responder la pregunta. Aunque acá ya por neonato podría sacarle la pregunta, ¿no? Pero la respuesta, perdón. Pero esta pregunta nos ayuda a practicar sobre las características del líquido cefalorraquídeo entre aguda y crónica. ¿Ya? En este caso, al hablar de una meningitis bacteriana de recién nacido, a la cabeza hablábamos de la Streptococcus galactiae y acá está. He visto que en el ENAM hablaban sobre la listeria monocitogenes con mayor frecuencia en neonatos, pero acá hablan sobre la galactiae. En conclusión, el de mayor frecuencia es el que es gram negativo. Gram positivo, perdón. Gram positivo. Si hay uno de gram positivo, esa marcas. Gran positivo también es la Listeria monocitogenes. El coli es gran negativo. ¿Ya? Más que nada esto es memoria para que puedan ustedes aprendérselo, la verdad. Ya. Paciente mujer de 9 años, antecedentes de hidrocefalia al nacer, portadora de drenaje venoso. En este caso, ya, cursa de hipoactividad, está febril, tiene cefalea. Acá nos hablan sobre el líquido cefalorraquídeo del DREN.
Recuerden que tiene un aspecto medio turbio, color verdoso. En la tinción de Gram vemos bacilos gram negativos. Podríamos pensar en coli por ser un gran negativo. Oxidasa positiva. El diagnóstico presuntivo es, recuerden que acá les habla sobre, que no he señalado la parte más importante, pero les habla de un antecedente de hidrocefalia al nacer. Entonces, teniendo eso en cuenta, acá es más, memoria para que ustedes tengan en cuenta. Yo les dije que la meningitis viral era de mayor frecuencia en niños, ¿no? Pero estos niños deben estar sin antecedentes, porque como les están poniendo acá los antecedentes de hidrocefalia, eso es lo que les lo hace cambiar de patógeno. Entonces no sería la viral en sí una, una alternativa por los antecedentes de hidrocefalia del paciente en el caso clínico. ¿Qué más? Si te habla de una meningitis pseudomona aeruginosa, que vendría a ser la respuesta, te vas a tener que ir acá entre los riesgos, entre el patógeno, ¿no? Y el proceso que tenga el paciente. Si el paciente tiene una fractura de base de cráneo o si ha sido sometido a un proceso neuroquirúrgico. Se supone que ha sido sometida a un proceso neuroquirúrgico por la hidrocefalia al nacer. Se supone. Entonces, a través de eso podríamos pensar que se podría hacer por unas pseudomonas aeuginosos. Esta pregunta es algo compleja, pero más que nada es para que se den cuenta que los patógenos pueden venir en sus preguntas de examen. ¿Ya? Meningitis tuberculosa no vas a pensar porque no te da ni características de un líquido cefalorraquídeo crónico o no te da un ADA mayor a 9 para que tú puedas pensar en TB, así que no tampoco lo vas a ir por ahí. E. coli vendría a ser un gran negativo, sí, pero si se dan cuenta, la E. coli va en este rango de vida, ¿no? De 4 a 12 semanas de edad, la E. coli. En los otros no hay. Entonces, la paciente tiene 9 años, así que no podríamos pensar en eso. La meningitis de listeria no hemos visto, pero vendría a estar en relación con parásitos, así que no, listeria, meningitis bacteriana, perdón, pero es más esto, ¿no? Como para que ustedes recuerden los riesgos según la edad y el patógeno que va a tener mayor predisposición según la edad del paciente que te pongan en el caso clínico. Ya en este caso es una meningitis pseudomonas aeruginosa. Ya, acá sí te hablan sobre un recién nacido a término, presenta hace 2 días fiebre, está medio somnoliento, tiene un apetito disminuido. Al examen físico vemos fontanelas abombadas, hipoactivo. En los leucocitos vamos a encontrar que 25.000, el PCR vamos a tener en relación a 40. El líquido cefalorraquídeo, sus características, vamos a tener que es turbio, tenemos la glucosa disminuida, ¿qué quiere decir? Hipoglucorraquia, proteínas incrementadas que vendría a estar en relación con una hiperproteinorraquia, ustedes ya lo apuntan. Leucocitos elevados. Entonces, según el diagnóstico presuntivo, marque la respuesta correcta. Acá te habla, acá lo único que te dice es que según estas características del líquido cefalorraquídeo, tú le das una respuesta, ¿ya? Si es turbia, te dice. Si es turbia, tú no vas a pensar en hemorragia subaracnoidea, ¿no? Como les dije, debe estar en los 3 vasitos
medio rosado para que tú puedas pensar eso. Así que no vas a pensar en una hemorragia submarina. Una encefalitis, no, nada que ver. O sea, no lo enfaticé mucho, pero sí acá les ponen sobre la encefalitis, ¿no? Las características de la encefalitis para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Como ven, es predominio mononuclear, su glucosa está normal, proteína está aumentada. Y en este caso, la proteína nos dicen que está eh, disminuida, entonces por eso lo descarto la encefalitis. Meningitis bacteriana crónica. ¿Alguien me puede decir por qué no sería una meningitis bacteriana crónica? Porque es un recién nacido. Ya, claro, podría ser porque es un recién nacido, porque solo tiene 2 días de enfermedad, 2 días de fiebre, pero según las características del líquido cefalorraquídeo. Los leucocitos son demasiados. Muy bien, hay mayor predominio de leucocitos. ¿Se acuerdan que les dije que también tendrían que aprenderse la cantidad o el recuento celular? O sea, no lo marqué, pero les expliqué sobre el recuento celular que había. En una meningitis aguda había un mayor recuento celular. Entraba entre 1000 a 100.000. En cambio, en una meningitis crónica era de 100 a 1000, justamente porque los soldaditos están atacando mucho más. Así yo lo entiendo. O sea, así yo le doy como la lógica. Entonces, no podría ser eso justamente porque le estáis dando leucocitos en 25.000. Muy bien, Viviana. En cuanto a la meningitis bacteriana aguda, bueno, esta es nuestra respuesta, pero un aneurisma cerebral no. Tiene otra sintomatología el aneurisma cerebral. El paciente eh, tiene otra sintomatología. Dependiendo de la ubicación del aneurisma, va a dar una sintomatología diferente, ¿no? Entonces, nada que ver acá. Entonces nos quedaría la meningitis aguda justamente por un mayor recuento leucocitario celular. Muy bien, esa es la respuesta. Paciente varón de 60 años con antecedente de VIH en tratamiento Targa. Miren que es un paciente inmunodeprimido porque tiene VIH. Hace 5 semanas presenta fiebre, cefalea, decaimiento y fotofobia. Al examen tenemos kerning. ¿Kerning qué quiere decir? Que es un... Signo meningio. Muy bien, signo meningio. El licocefalorraquídeo lo encuentran patológico. El examen de BARP sale positivo. Cuando de cierta manera sale positivo, podríamos pensar por una infección de TB, como acá le puse, y marque el diagnóstico definitivo. Eh, Encefalitis ya hemos dicho que va a haber no nos da las características de encefalitis como tal, debería estar glucosa normal, pero en el caso clínico no nos habla de la glucosa tampoco, así que no podrías tú sospechar de algo que no te dan en el caso clínico, ¿ya? Sarcoidosis tampoco nada que ver, la nocardiosis cerebral, ¿no? Meningitis criptococócica o tuberculosa. Bueno, como les dije, cuando hablan de VAR, cuando les pongan quizá ADA, y más porque es un paciente de VIH, ¿saben? Porque los inmunodeprimidos tienen una mayor predisposición a tener infecciones oportunistas. Entonces, las infecciones oportunistas, una de ellas a la cabeza viene a ser la TB. Por ahí lo podrán sacar, pero más es porque las características del líquido cefalorraquídeo y por el VAR positivo. ¿Ya? Ya, vamos a pasar a una pregunta de tipo enano antes de contestar las otras tres. Ya. Varón de 23 años, es seropositivo a VIH desde hace 2 años, es decir, es inmunocomprometido, inmunodeprimido, como lo quieran llamar.
No recibe targa por efectos adversos desde hace 16 días. Esta es una pregunta tipo ENAM. Desde hace 16 días presenta cefalea de intensidad creciente. Al examen tenemos una temperatura de 38,2 grados Celsius. Miren, tiene rigidez nucal. ¿Qué me quiere decir esto? Es un, ¿qué es la rigidez nucal? Signo meningio también. Muy bien, sí, no me dije. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar que es claro, pero tiene un predominio mononuclear. Las proteínas están en 120 miligramos por decilitro. La glucosa está a 45 miligramos de glucosa, perdón, de decilitro. En la tinta china sale positivo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Si se dan cuenta, las preguntas tipo ENAM no les dan como que ya, ¿cuál es el laboratorio a pedir? O ¿cuál es el paso a seguir? Sino te dan el caso clínico, te dan para que tú misma sospeches en tu cabeza qué podría ser o cuál es el diagnóstico según las características clínicas que te dan en el caso. Y según eso, tú debes dar el diagnóstico y posteriormente te piden el tratamiento. Pero obviamente, como estamos en el caso estamos en laboratorio, tenemos que ver cuál vendría a ser la posible causa solamente con esto, con predominio del líquido cefalorraquídeo. Es decir, con las características del líquido cefalorraquídeo, me pueden decir cuál podría ser la causa, o sea, el diagnóstico, no el tratamiento, obvio, sino pueden poner en el chat, por favor, cada uno las características mononucleares, o sea, la característica de células mononucleares, ¿qué les hace pensar? En una meningitis bacteriana, en una meningitis aguda, crónica, meningitis bacteriana aguda, meningitis bacteriana crónica, en una viral, ¿en qué les hace pensar? Una encefalitis, ¿en qué les hace pensar eso? A eso quiero que me respondan, por favor, en el chat. Lo que les haga pensar, chicos, porque también ahí está la imagen que de bacteriana y aguda. Bacteriana aguda y crónica. Entonces, lo que les salga, chicos, estamos acá para aprender. No se preocupen. No me digan obvio el tratamiento, solamente quisiera que me digan cuál es el diagnóstico del paciente o cuál es el posible diagnóstico que ustedes sospechen en el paciente en este caso clínico. Por favor, escriban en el chat. Muy bien, solamente quiero que me digan eso, lo que piensan, está bien viviendo. Podría ser cualquier entidad, ¿no? Por un predominio de mononuclear, porque en sí, solamente al dar nuestra característica de mononuclear, nos estaría faltando que si en el líquido cefalorraquídeo lo están midiendo las proteínas, la glucosa y recordar los valores normales. Miren, acá les está las proteínas y la glucosa, su valor normal de 15 a 45, la glucosa de 50 a 80.
Entonces, glucosa, valor normal de 50 a 80. Las proteínas de valor normal vendría a ser de 15. Entonces acá podríamos sospechar uno, que es predominio mononuclear, ¿verdad? Segundo, que hablábamos de una hiperproteinorraquia, porque las proteínas están aumentadas. Tercero, que la glucosa está normal. Ya, ahora sí, díganme, ¿qué les hace sospechar? Ya les ayudé. Chicos, ayúdenme por favor. Ya hemos visto acá si es de origen bacteriano, si es por hongos, si es por virus. El único que era con una glucosa normal era el virus, ¿verdad? Y acá que veíamos que la glucosa está normal, está en 145 miligramos por decilitro. Entonces, por favor, escriban en el chat qué meningitis están sospechando. Me voy a poner acá. A, viral. B, bacteriana crónica. Ya, si no me ponen en el chat, no les cuento su asistencia. Aguda. Y la E, bueno, que sea por hongos. Al menos para saber que están ahí, pues chicos. Muy bien, virus. ¿Qué más? Y ahora sí, pongan A, B o C. Perdón, A, B, C o E. No hay la D, hay la E. Todos, por favor, pongan. A. Muy bien. Los demás. Bueno, es viral, ¿no? Porque a pesar de que nos piden tratamiento, obvio que no les estoy diciendo que me digan la pregunta del tratamiento, conste. Solamente les estoy diciendo que por favor me digan qué es lo que ustedes sospechan a través del líquido cefalorraquídeo, justo lo que acabamos de ver hoy. Entonces, puede ser viral, puede ser encefálica, puede ser, ¿qué otra cosa podría ser? Mm, Linfocitaria. Pero si dan la opción entre viral, crónica aguda y hongos, pues tú marcas viral porque es la que más sospecharías, ¿no? Entre todas ellas. Ya, acá,
esto es lo que les estaba diciendo que probablemente, esto está en una pregunta de NAM. Neonato de 7 días, ingresa en emergencia con fiebre, pobre succión y fontanela abombada, perdón, abandonada. Durante el examen empieza a convulsionar, el líquido cefalorraquídeo evidencia bacilos gram positivos, eso es ojo porque eso le da la respuesta. ¿Cuál de los siguientes es el agente causal? El Streptococcus agalactiae, ¿se acuerdan que les dije que según los doctores estaba dentro de, pero era porque justamente estaba dentro de un rango importante que era de tanto a tantos años? Y ahí ya les di las pistas que este no podría ser. Pero entre los otros, ¿cuál sería? Escriban en el chat, por favor. Escriban en el chat, escriban en el chat. ¿Cuál les hace pensar a ustedes qué es la respuesta? ¿Cuál es el patógeno? O sea, ajá, ya les dije que la Streptococcus agalactiae no es justamente, yo sé que ahorita quizás no se recuerdan el rango de edad porque es para que lo practiquen y lo memoricen, pero ese no es según el banco del ENAM por el rango del paciente de edad. Entonces, ¿qué me sobraría que es gran positivo? Jocelyn ya nos dice la A. ¿Ustedes qué creen? ¿A, B o C? ¿Cuál es? A, A. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por favor, respondan, a pesar de que se equivoquen, al menos sé que están ahí escuchándome. Gracias, Jocelyn, gracias, Viviana, gracias, Camila, gracias, Estefanía, perdón, Alexandra. Muy bien, chicas, les dije que... Gracias, Lilian, Vela. Entonces, es la A, pues no, porque en realidad ustedes ahorita deberían, bueno, poco a poco van a ir memorizando sobre las características patológicas según el rango de edad. Y esa es la pregunta, porque al ser un neonato de 7 días, lo más frecuente que podría dar es una listeria monocitogenes. El Streptococcus agalactiae, si ustedes se dan cuenta que hemos visto, es según el rango de edad, ¿ya? De 4 a 0 semanas, de 12 a 4 semanas. Como les digo, acá hay un conflicto en el ENAM, porque en el ENAM nos dicen un estreptococos, perdón, en la clase de ustedes que le saqué era estreptococos agalactiae a la cabeza, en varios casos. Pero en el ENAM toman en cuenta de que si es de 0 a 1 semana, es monocitogenes el más frecuente, ¿ya? Esto porque es para el nano, pero en su clase hablan sobre el Streptococcus agalactiae, así que ustedes para el examen que van a tener de laboratorio, háganle caso a su clase, ¿ya? Solamente que como acá está así, tenemos que hacer caso, ¿ya? Esto sí es para que ustedes lo puedan responder, por favor. Varón de 25 años, hace 5 días inicia cuadro de fiebre.
Horas después presenta una cefalea global, pulsátil, marcada intensidad, vómitos, algunos de ellos explosivos. El estudio de líquido cefalorraquídeo, que es lo que nos importa, dice que está turbio, tiene 12.000 células. También te ponen que es un predominio de neutrófilos. Su glucosa está en 40 miligramos por decilitro, proteínas de 240 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la etiología más probable? Acá ya les puse el cuadro, les puse cuál es normal en células, cuál es en proteínas, en glucosa. Así que, por favor, respóndame. ¿Es A, B, C o D? ¿Cuál es la etiología más probable en ese caso? B, muy bien. Viviana, Jocelyn, Estefanía. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Muy bien. Es la B, chicos. Muy bien. Es eso, ¿no? En realidad la asesoría o la sesión de hoy es para que ustedes vean las características del líquido cefalorraquídeo y ustedes lo puedan diferenciar entre si es bacteriana, vírica, si es fúngica o si es por alguna carcinomatosis. Que no hemos visto la carcinomatosis, pero más que nada les van a preguntar si es bacteriana, aguda o crónica, si es vírica o si es por hongos o si es por parásitos. ¿Ya? Muy bien, referencias. Ya. Nos faltaría resolver estas tres preguntas. Si ustedes leen las preguntas, resolvemos. Si no, ya. Vamos a mm, una víctima. André, ¿estás ahí? Ya no. Eh, Matthews, ¿estás? Hola, dime. Hola, ¿puedes leer la pregunta que dice paciente varón de 55 años? Sí, claro. Paciente varón de 55 años, antecedente de VIH, en tratamiento irregular, targa. Hace un mes presenta fiebre, cefalea, decaimiento, fotofobia, exámenes, signos meningios positivos, LCR patológico, tinta china positivo. Ya. Mm, Ya. Este. Algo que no les dije es que la tinta china me ayuda a ver parásitos. No, me ayuda a ver un tipo de criptococo. Ya, ya con eso les dije. Está ahí la respuesta en realidad. Pero es la tinta china, en este caso, nos ayuda a ver eso. ¿Ya? Eh, Gracias por leerlo, Mateo. Machas. Eh, ¿Qué es lo que tú debes sospechar si un paciente tiene VIH?
esto es más que nada para que se acuerden este esquema que les hice, bueno, que les dieron los patógenos. ¿Qué pasa si mi paciente está inmunocomprometido? ¿En qué pienso? En Streptococcus pneumoniae, meningitis, monocitogenes, que son los principales tres, ¿no? Entonces, acá nos habla, o sea, esto es para que ustedes recuerden, ¿no? Que las bacterias que mayormente se dan son tres en cuanto al paciente VIH que está inmunocomprometido, que vendría a ser lo que hemos visto, ¿no? Lo que le acabo de leer hace ratito. Entonces, la Burgdorferi no es, la meningitis nocardia tampoco, leptospiria tampoco, la tuberculosis tampoco. Pero ¿qué pasa con el Cryptococcus neoformas? Eh, ¿Qué palabra te da la respuesta en este caso? Vendría a ser la tinta china positiva, porque el Cryptococcus lo medimos a través de eso. Si la tinta china está positiva, probable que sea un Cryptococcus. ¿Ok? La tinta china como tal es un estudio que se hace muy especializado. Lo, o sea, lo puse ahí porque vino en pregunta, pero he visto en sus diapos que no les hablan sobre la tinta china, entonces solamente es como para que los tengan en cuenta como banco, que si les preguntan o les ponen tinta china positiva, podrían marcar el Cryptococcus neoformans si está en un varón en paciente VIH. Ya, vamos a buscar a otra persona para que nos lea la pregunta 3. Jocelyn, ayúdame, por favor. Ya, dice varón de 6 años de edad con diagnóstico de meningoencefalitis, LSR claro, glucosa 75 miligramos por decilitro, proteínas 50 miligramos por decilitro, lactato 2.5 miliosmol por litro. ¿Cuál es el agente causal? Ya, acá les hablan que el hígado cefalorraquídeo, su característica es que está claro, es decir, que está normal. Recuerden que si les ponen un caso clínico de un varón de 6 años, es decir, un niño, ustedes piensan que la cabeza está por una causa viral. Ya de ahí vas a descartar secuencialmente bacteria, lo que sea, pero vas a pensar en a la cabeza la causa viral. Entonces, aparte de eso, que recuerden que los valores acá les puse, cuando es un virus, recuerden que la glucosa está normal, las proteínas están un poquito elevadas y hay predominio de mononucleares, el ácido láctico está normal. Entonces, acá nos hablan sobre un lactato o ácido láctico normal. Eh, la glucosa nos hablan que está normal. Entonces, si la glucosa está normal, ustedes piensan en algo viral. ¿Ya? Muy bien. Otra víctima, la última. Mm, Liam, ¿Bella o Bella? Ella. Sí, ¿Puedes leer, por favor, la pregunta? claro. Paciente de 30 años, llega a emergencias inconsciente febril. El examen físico presenta rigidez nucal, creatinine positivo. Los parámetros del LSR son presión, apertura de 25, linfocitos de 200, MN de 10, glucosa disminuida, proteínas elevadas. ¿Cuál es el agente etiológico? Marca de respuesta correcta. Muy bien, recuerden que el líquido cefalorraquídeo nos habla sobre... Gracias, Liam. En- Más que nada, más que recordar su presión de apertura, que hemos visto que va a diferir según la edad del paciente, si es niño, si es obeso, si es adulto. Recuerden que los polimorfonucleares, ¿en qué patologías yo pensaba si hay predominio de este? En agudas. Causas agudas, ¿verdad? Ya.
hay una mayor predisposición de polimorfos nucleares. La glucosa está disminuida, es decir, hay hipoglucorraquia. Glucorraquia hace referencia al estudio del líquido cefalorraquídeo o a la característica raquídea, por así decirlo, ¿ya? Por eso glucorraquia, ¿ya? Proteínas elevadas, hay una proteinorraquia. ¿Por qué? Porque estamos estudiando al líquido cefalorraquídeo. Elevadas proteínas. ¿Cuál es el agente etiológico? Bueno, ahí ustedes van a ver que podría ser por una causa aguda, como su compañera dijo, pero principal que habíamos visto que dentro de las meningitis agudas y crónicas, ambas van a ser por causas bacterianas. Es decir, que vas a pensar en causa bacteriana y de ahí vas a pensar si es aguda y crónica según las características que te dan en el líquido cefalorraquídeo en la pregunta. ¿Ya? En este caso es una bacteriana y si les dice que le pongan apellido porque ustedes ya saben, bueno, la aguda. Muy bien, chicos. Eso sería todo por la sesión de hoy. Espero que les haya servido bastante la asesoría de hoy. Eh, Ahí están las referencias que usamos. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran volver a repasar, decir? Ya, supongo que no. Vamos a detener la grabación.